Mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte, caray? Sí, Fer, primero que nada, gracias por la invitación. Te voy a ser sincero, es la primera invitación que acepto de Instagram Live. No soy mucho de estar en vivos ni nada, soy un poquito más behind the scenes, pero bueno, cuando me llegó tu request dije, claro que sí, con mucho gusto la aceptamos y ya hacía falta una conversación como esta. No, de corazón, Guillermo, te agradezco muchísimo la oportunidad, tu generosidad. De corazón, muchas gracias, Guillermo. Y pues ¿Cómo has bueno, estado, para la Fer? ¿Todo bien? gente, fíjate que todo bien, con mucha salud, primero que nada, que es lo más importante de todo, tanto mi persona como mi familia. En tu caso, ¿cómo has estado, Guillermo? Igual. La verdad es que, pues, mira, ahorita como bien dices, ¿no? Ya con tener salud, ya nos damos por bien servidos. Mi familia en México todo bien, aquí en Estados Unidos también. Entonces, y en la parte laboral, pues bueno, con mucha actividad, así que no nos podemos quejar. ¿Ahorita dónde andas? En Dallas, fíjate que yo ya hice mi casa aquí, o ahora sí que mi base está en Dallas, Texas. Bueno, Fort Worth, que realmente, yo siempre digo Dallas, pero técnicamente es Fort Worth. Aquí ya tengo casi, a ver, en Estados Unidos, como sabes, tengo ya casi 13 años. Y aquí en Fort Worth, o en Dallas más bien, tengo ya unos 5 o 6 años, con algunas variaciones, porque el año pasado, por ejemplo, estuve en Nueva York un año, pero mi base tiene tiempo siendo Texas. ¿Y qué tal la vida por allá? Ya, o sea, ya de base de planta como tal. Sí. Mira, la verdad es que como ya tanto tiempo por acá, ya es difícil regresar. Tengo la bendición de que, como sabes, pues mis empresas están en México y viajo mucho en tiempos normales, naturalmente. Así que tengo esa cercanía con mi país. Toda mi familia está en México, mis hermanas en el DF, mis papás en Tamaulipas. Entonces, paso mucho tiempo en México en tiempos normales, pero sí, la base, digamos, ya está acá con mi esposa, ya casado, ya esperando una hija el siguiente año. Entonces, pues sí, ya está más difícil regresarme. No, pues muchas felicidades, Guillermo, muchas felicidades y me da mucho gusto que estés muy bien, caray. Gracias. Pues mira, Guillermo, para la gente que no te conoce y que va a ver después esta entrevista en YouTube, pues Claro. preguntarte prácticamente a qué te dedicas, cuál es tu área profesional. Claro, pues mira, a ver, yo tengo dos empresas. Me gusta decir que soy consultor en Media and Entertainment, y lo hago vía mis dos empresas. Una empresa es Semas Atlas, que se dedica a reclutamiento colegial, que tú conoces muy bien. Ahí está, Guillermo. Sí, se nos cortó aquí. Déjame poner varias cosas para que no nos vuelva a pasar. Pero te No te comentaba preocupes, no te que preocupes. este, yo me gusta decir que soy consultor en Media and Entertainment. Parte de esas responsabilidades es ser agente, representante de futbolistas. Hago, digamos, todo lo que yo trabajo en la industria Fer, lo hago vía mis dos empresas. Una, como bien conoces, es Semas Athletes, que es una empresa de reclutamiento colegial, que fue un poco como Guillermo Zamarripa, digamos, entró en la industria del fútbol, ¿no? Y posteriormente, bueno, fueron saliendo otros proyectos ya de otras magnitudes o de otras capacidades. Y hoy en día trabajamos muy de lleno en la parte de representación de futbolistas y todo lo que hay alrededor de un futbolista, que viene siendo pues desde la marca personal, el tema de representación deportivo, que es digamos como que lo que todo el mundo conoce, ¿no? Y asocia con un agente, pero para nosotros, pues el agente es mucho más que solamente cerrar un contrato con A y B, hay muchísimo más. Entonces, me dedico a eso, Fer, ya tengo mucho tiempo haciéndolo, como bien sabes, he tenido la experiencia y he tenido la bendición de tener experiencia tanto en el sector amateur, vía Semas Athletes, como en el sector profesional, vía The Marketing Jersey. Ahorita nos platicarás un poquito más a fondo de lo que involucra realmente el tema de la representación, porque es un tema que es muy controversial por la falta de información, creo, y por la gente tan improfesional o falta de profesionalismo que se maneja en el medio. Entonces, eso será un poquito más adelante en la entrevista, Guillermo. Y quisiera abordar primero un tema muy importante. Tú intentaste ser futbolista profesional a través de Pumas, si no me equivoco, y quisiera preguntarte, ¿por qué se dio el que tú no hayas llegado a primera división, Guillermo? ¿Qué fue lo que pasó hoy en día con tanta reflexión que te ha dado el tema? Mira, creo que
bueno, como tú sabes, ¿no? Se requiere esa suerte extra. Yo soy uno de los miles, ¿no? A lo mejor en tu caso también, ya yo he escuchado tu historia muchas veces y siempre me motiva. Yo era de los muchos que a lo mejor tenía talento, pero no me llegó, digamos, la oportunidad o no tenía el talento suficiente como para poder, digamos, llegar a primera división, ¿no? Entonces, yo sí paso por fuerzas básicas, estuve en cantera en aquellos tiempos. Híjole, yo soy del 86, ya me estoy poniendo aquí la fecha, pero yo soy del 86, camada de Chispa Velarde, que es de los pocos que sigue activo. Una camada después está Fernando Barrera, con quien entrenaba casi diario ya hace mucho tiempo en CU y en cantera. Y realmente nunca me llegó la oportunidad para debutar en Primera División A o en Primera División. Tuve la fortuna, Fer, que mis padres siempre me inculcaron en el tema educativo, como bien sabes. Nunca me dejaron dejarlo, o sea, desde que yo me fui de Tampico, que es de donde soy yo, me fui al DF a buscar ese camino de futbolista, ¿no? Yo llego y la primera condición de mi padre fue, te vas, pero tú tienes que estudiar la secundaria como Dios te dé a entender. Y ya me empecé a dar cuenta pues, que no eran compatibles. O sea, yo quería hacer la escuela en la mañana, en una escuela, digamos, buena, y no era posible porque yo entrenaba en las mañanas. Entonces, me empecé a dar cuenta que el nivel, digamos, que poder estudiar y competir a un alto nivel no era posible. Entonces, digamos, como que me empieza a dar un poco vueltas a la cabeza, bueno, ¿qué puedo hacer para seguir utilizando mi talento? Y luego me llega la oportunidad de una beca deportiva que cambia mi vida, ¿no? Pero para responder puntualmente, pues creo que no, fue una combinación de factores, no tuve la suerte, tampoco tuve la orientación, también es cierto, hoy con lo que sé y con las herramientas que he ido recaudado en el camino, pues te puedo decir que yo nunca tuve a un Guillermo Zamarripa en mi camino. O sea, nunca tuve a alguien que me asesorara, que me explicara un poco lo que podía hacer, que me incluso me pusiera en contexto, Fer, lo que se requiere para llegar a primera división. O sea, ya te hablo de temas de nutrición, temas de cosas que a lo mejor hoy en día las noto, las comunico a mis atletas porque son ahora sí que de todos los días, pero que en su momento yo ni las tenía en mi radar. O sea, no era parte de mi vocabulario o de mis pensamientos. Y hoy sé pues lo que realmente toma llegar a primera división y toma consolidarte. No es nada fácil. Fíjate, Guillermo, que me da mucho gusto lo que nos comentas porque mucha gente no se da cuenta de eso que acabas de mencionar, o sea, que no solamente se requiere talento futbolístico para llegar a primera división, sino que es un contexto de muchísimas cosas que el futbolista no es consciente y hace falta muchísima orientación, guía de parte de alguien que realmente le dé las herramientas al futbolista y me da mucho gusto lo que nos comentas, Guillermo. Y ahora, cuando tú te das cuenta que el fútbol profesional ya no va a ser como tu sueño como tal, ¿no llegó un momento de frustración, de impotencia por eso? Eh, Creo que sí, pero tuve la fortuna, Fer, que muy rápido encontré algo más. Y en mi caso fue pues la beca deportiva, ¿no? Cuando llega ese periodo de frustración de decir, no voy a llegar por X o Y razón, yo ya estaba buscando las oportunidades en Estados Unidos, me llegan muchas becas y yo lo tomo como algo, como un reto y como algo que a la postre me cambió la vida, pero sí era consciente yo de lo que podía significar esa oportunidad. Y así fue. O sea, yo cuando llego a Estados Unidos, pues ya me encuentro con otro país, con otra parámetro de reglas, otro tipo de retos, tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Ya mi switch, Fer, en ese momento no era jugar profesional. O sea, yo hice la transición al fútbol colegial con la idea bien clara que quería graduarme y que quería encontrar un trabajo en Estados Unidos. O sea, yo no tenía ni idea que iba a ser agente de futbolista, no sabía que iba a montar dos empresas, no sabía que iba a estar viajando por el mundo viendo temas de consultoría, no tenía ni idea. O sea, mi objetivo cuando llegué a Estados Unidos era sencillo: encuentra un trabajo aquí y no regreses. Más por un lado simplemente de personal, no es nada en contra de mi país, sino simplemente yo tenía bien claro que lo que quería era una oportunidad laboral que me ayudara, que me retara y que me permitiera, digamos, pues crecer como yo en aquel momento lo visualizaba, ¿no? Pero repito, esa era la idea, no sabía realmente hacia dónde iba, ¿no?
Ahorita nos contarás un poquito de tus logros porque son bastantes y son importantísimos lo que has hecho en el mundo del fútbol femenil, el tema de la representación ya con Guido Rodríguez, del jugador de la selección argentina actualmente en el Betis. Pues bueno, Guillermo, realmente tu historia es inspiradora y a qué voy con esto. Hay mucha gente que cuando busca un sueño, que es llegar en este caso a Primera División, y no lo logra, se frustra de por vida y dicen es que la vida a partir de hoy no tiene sentido y viven frustrados, impotentes, amargados. Y en tu caso no fue así, o sea, construiste algo de todo lo que aprendiste a través del fútbol. ¿Qué le dirías a esa gente que ya no logró ser futbolista profesional y que algunos se regresan incluso a sus pueblos a vivir de nueva cuenta? ¿Qué les dirías a ellos, Guillermo? Sí, mira, Fer, yo les diría que dos cosas. Una, hay como futbolistas a nivel fuerzas básicas o todo lo que han aprendido, esos intangibles se pueden aplicar en otras industrias, en otras profesiones, situaciones como la dedicación, el compromiso, la resiliencia, o sea, el poder, digamos, incluso el tema de equipo de trabajo. O sea, hay muchas cosas, Fer, que uno aprende como futbolista, que no es consciente que las estás aprendiendo, pero que después te das cuenta que son aplicables, ahora sí que estos famosos transferable skills, que las utilizas en tu día a día. O sea, yo hoy soy consciente de lo que aprendí y mucho de lo que siento he logrado ya como profesionista ha sido gracias al fútbol, porque estuve yo desde los 11, 12 años hasta los 21, 22, es cuando dejé el fútbol, de dedicación, de pasión, de entrenar todos los días, de buscar llegar a ese objetivo. No llegué, pero lo que construí me permitió ser exitoso en lo que hoy en día hago, ¿no? Entonces, eso por un lado, que aprovechen esas cualidades que a lo mejor no se dan cuenta o no son conscientes que las tienen, pero que son parte de el desarrollo de un deportista. Y lo segundo, que abran un poquito la mente, ¿no? De saber que hay más que solamente jugar fútbol. O sea, hay muchísimas industrias, hay muchas cosas. Si tu pasión es el deporte, pues hay maneras de estar relacionado al deporte sin estar en la cancha, ¿no? Ya hablamos de un rol en la industria deportiva en general, o simplemente en temas de marketing. O sea, hay mucho más que solamente el jugar en cancha, ¿no? Entonces, eso, digamos, serían mis dos puntos. No, impresionante. Y a mí me caen muchos veintes, Guillermo, porque definitivamente, como dice una frase, ¿no? Lo obvio solamente es obvio para las mentes preparadas. Y una mente se prepara despertando y siendo consciente a través de lo que vamos asimilando en la vida, ¿no? Y ahora, tú te gradúas, si no me equivoco, corrígeme, de Sports Management, ¿no? En Estados Unidos. Sí, Fer, mira, creo que yo soy un poco como tú, me encanta leer, me apasiona el aprender. O sea, creo que eso es algo que yo tengo dos maestrías y mucha gente me dice, ¿por qué hiciste dos maestrías? Y no las hice por tener los títulos, las hice porque genuinamente me gusta aprender, me gusta estar, ahora sí que ahead of the curve en temas de técnicos, en temas culturales, en hacer network. Y yo, conforme fui creciendo en mi ruta empresarial, me di cuenta que me faltaban ciertos tecnicismos, cierta experiencia y cierto network. Y por eso activo un poco la primera maestría que hice de Sports Management en SMU, que yo cuando persigo esa maestría, Fer, yo ya estaba en la industria deportiva. Yo ya representaba a Charlín Corral, ya tenía la Marketing Jersey en sus inicios, ya tenía a Semas Athletes incluso. Semas Athletes ya había sido incluso, ya había aparecido en Forbes como una de las agencias más prometedoras desde el 2015. Ya habíamos logrado todo eso, pero aún así yo sentía, Fer, que no estaba preparado para el siguiente nivel. Entonces, opto por hacer una maestría en Sports Business en Estados Unidos, que me dio, digamos, otro parámetro de capacidades, de skills que no tenía. Y ya hablo de temas puntuales, digamos, de la industria deportiva en Estados Unidos, que como tú sabes, pues es un espectáculo, son los amos y señores del sports business. Entonces, eso me ayudó muchísimo a seguir creciendo, a seguir generando un network que hoy en día utilizamos obviamente para las dos agencias. Y luego, posteriormente, digo, ya esto ya fue a lo mejor un poco, soy muy terco en muchas cosas. Cuando me gradué de esa maestría, me dieron un full ride en TCU para hacer un MBA. Y mi justificación fue, perfecto, pues ya tengo el Sports Business, ahora me voy por el MBA para seguir afinando las partes ya más de negocios
finas, ¿no? Y bueno, me aventé ese caminito, no fue fácil, pero sí, digamos, me ha ayudado muchísimo a seguir preparándome y a estar un poco, no quiero decir adelante de los demás, pero mínimo me siento un poco equipado, ¿no? Con diferentes cosas que podemos aportar. Es que el conocimiento definitivamente es una antesala del poder, ¿no? O sea, el conocimiento te da antesala del poder. Me refiero a que si el conocimiento no es aplicable o no lo aplica uno, pues de nada sirve, ¿no? Pero definitivamente el aprender y el llenarse de herramientas es sumamente padrísimo para uno, porque se siente como protegido en muchísimos aspectos, Guillermo. Y ahora, tú cuando te gradúas de tu licenciatura en Estados Unidos y te das cuenta las carencias o la necesidad que hay de cubrir ciertos aspectos, ¿a qué voy con esto? De que no había como una agencia como tal que llevara a la gente que estaba interesada en estudiar en Estados Unidos becados. Tú te diste cuenta de esa necesidad y la cubriste. ¿Cómo fue ese momento, Guillermo? Mira, pero creo que fue justo lo que acabas de decir. Creo que fue, nos percatamos de una necesidad. Y todo fue al principio, cuando yo me gradué en Nueva York en el 2009, empiezo a ayudar amigos. O sea, me empiezan amigos míos que yo conocía, con los que había jugado, pues me empiezan a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste para irte a Estados Unidos becado? Pues le hice así, tal cual. Y luego me empezaron a preguntar más y más y más, y luego me doy cuenta de, bueno, aquí puede haber algo, ¿no? Empiezo a hacer un poquito de investigación y, como bien dices, empezamos a construir un modelo de consultoría para poder conectar todo ese talento en América Latina, porque así empezamos, con universidades en Estados Unidos. Como tú sabes, el sistema colegial americano pues tiene muchas bendiciones, también tiene muchas cosas que no estoy partidario, pero en general es un paraíso para el estudiante deportista. Entonces, construimos eso y bueno, a la par, pues se fueron dando más oportunidades, ¿no? Pero nace de una necesidad, definitivamente, nace de una pasión y nace también de un entendimiento, Fer, que, porque yo lo vivía a tono personal, de que esta ecuación estudio y deporte, cuando se utiliza de manera productiva, te puede cambiar la vida. Y yo lo viví a tono personal y lo he visto en los más de 450 estudiantes deportistas que hemos ayudado vía SEMAS Athletes. A todos les cambia la vida, ya sea por un periodo corto que estuvieron en Estados Unidos, por X o Y razón, cuando terminan graduándose porque juegan, digamos, en universidades de primer nivel y son campeones nacionales, porque se quedan trabajando en Estados Unidos cuando se gradúan, o porque regresan a su país ya con herramientas y experiencias que pueden utilizar en sus vidas, ¿no? Entre que es un lado y es otro, el común denominador es te cambia la vida. Entonces, es un poco, digamos, como empezó, digamos, el primer negocio que es SEMAS Athletes. Y yo soy fiel testigo de ello, de que definitivamente te cambia la vida, tanto en lo personal como en lo profesional, porque te hace ver culturas diferentes, contextos diferentes, te hace crecer sí o sí el vivir en otra parte, en otra parte del mundo y estudiar en Estados Unidos. Y ahora, Guillermo, por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta, oye, Fer, ¿cómo le hago para irme a estudiar a Estados Unidos? Sé que es una respuesta muy compleja, pero si pudieras resumirla brevemente, ¿cómo sería, Guillermo? Pues mira, Fer, creo que, como dices, es bastante complejo, no es fácil. Se requiere del lado académico, Fer, como bien sabes, pero también del lado deportivo, o viceversa, ¿no? Se requiere el talento, pero también de intangibles que no van relacionados con el deporte. Entonces, ¿a qué me refiero? No basta con ser un crack en el fútbol, no basta con ser un nadador campeón nacional, no basta con ser el mejor corredor de México, no. Se requiere estudiar inglés, se requiere tener ciertas calificaciones y lo más importante, Fer, se requiere el compromiso de sobrellevar un proceso que no es fácil, porque se requiere mucha consistencia, mucha dedicación de hablar con los entrenadores, enviar mucha papelería. Es decir, el convertirte en student athlete en Estados Unidos no pasa de la noche a la mañana. Y es un poco lo que, digo, a lo largo de todos los años que hemos estado haciendo lo de SEMAS Athletes, pues es un poco donde los procesos se caen, en donde el atleta o la familia piensa que es muy sencillo, ¿no? Piensa que es solamente como si fueras a aplicar a una universidad en México y que puedes a lo mejor empezar a hacer el proceso 6 meses antes, cuando tú bien sabes que en Estados Unidos las mejores universidades reclutan con 3 años antes. O sea, si tú vas a entrar a la prepa en 3 años, ya vas tarde ahorita. Ya tienes que estar aplicando, ya tienes que tener videos, ya tienes que ser consciente cuándo vas a presentar el SAT, cuándo vas a presentar el TOEFL. Es decir, hay muchos retos antes de llegar a la NCAA.
Entonces, el proceso, o lo que recomendaría, pues es un poco informarse desde antes, porque no es un proceso sencillo. Lo que sí te puedo decir es un proceso que vale la pena al 100%. Claro que sí, claro que sí. Y Guillermo, fíjate que hoy en día, y lo he dicho en muchas entrevistas y lo he dicho con muchas pláticas con mis amigos del fútbol y padres de familia, me dicen, oye Fer, si tú el día de mañana quisieras ser padre o tienes la bendición de ser padre, ¿cómo serías con tu hijo en cuestión de si quieres ser futbolista o no? Y yo siempre he dicho lo siguiente, Guillermo, en mi caso, yo no buscaría que fuera futbolista profesional aquí en México. Yo lo que haría es mandarlo a Estados Unidos desde la prepa, desde la high school, y que busque ser student athlete en la universidad y después buscar el draft de la MLS. Y dicho eso, ¿qué es lo que yo haría hoy en día con todo lo que sé? Con todo lo que sé, lo que yo haría como padre de familia. Fíjate que me doy cuenta de algo que es terrible y que a mí me pasó, el hecho de que aquí en México, siendo futbolista profesional, ya firmando tu contrato, firman desde los 14, 15 años y eso te impide irte a estudiar a las mejores universidades de Estados Unidos, a la NCAA. Como aquí, ¿qué pasa, Guillermo? O sea, ¿cómo le puede hacer uno definitivamente? Porque está uno muy chico para tomar esas decisiones. Y los papás no saben qué están haciendo al firmar un contrato profesional y cerrarse una puerta como puede ser irse becado a Estados Unidos. Mira, Fer, creo que aquí hay un tema bastante complejo y podemos hablar 3, 4 horas de esto. Lo primero es visualizar y poner en contexto qué significa ser jugador de la NCAA o ser jugador de la NCAA División 1, ¿no? Por ejemplo, yo no viví eso, o sea, y me arrepiento. Si tengo un arrepentimiento en mi vida, que no tengo muchos, de hecho, probablemente a lo mejor nada más es el no haber empezado mi proceso antes, porque yo ya estaba en la universidad cuando yo empecé mi proceso y yo no era elegible para Divisiones 1. Entonces yo lo único que pude hacer es venirme a una División 2. Buena universidad, pero no la puedo comparar con UNC, con UCLA, con las que tú también conoces y has visto, ¿no? Entonces, yo hoy vivo eso que me hubiese gustado vivir vía los estudiantes deportistas que ayudamos. A lo que quiero decir es, hay muchos sabores de universidades en Estados Unidos. Y cuando hablamos del top, que es donde, por ejemplo, y es a lo que yo hablo con muchos clubes del fútbol mexicano, todos los jugadores, y ojo con lo que voy a decir, todos los jugadores de fuerzas básicas tienen el nivel para jugar en una UNC, o en una UCLA, o en una Wake Forest. Lo tienen. El nivel está ahí. Lo que no tienen, Fer, es la información. O sea, no hay nadie que les esté diciendo, oye, llegar a primera división no es tu único camino. Ábrete la oportunidad de estudiar en UCLA con beca completa, pero, obviamente hay un pero, tienes que prepararte. O sea, mientras persigues tu sueño de llegar a primera división, pues tienes que estudiar inglés, tienes que estudiar para los exámenes. Es decir, no puedes descuidar el tema académico. Lo que nos pasa muchas veces a ser más athletes, y no lo hemos podido corregir en 10 años, lo que nos ocurre es, nos llegan ya los jugadores de 19, 20 años que pasaron toda su vida en fuerzas básicas, que no llegaron a primera división y que ya muy tarde quieren empezar el proceso de Estados Unidos. Ya es muy tarde, o sea, ya no puedes arrancar a los 19, 20 años queriendo buscar una oportunidad en la NCAA. Entonces yo empezaría por ahí, o sea, creo que es un tema de falta de información, falta de acceso a información, falta de visión también de los clubes, y lo he tenido abiertamente con muchos clubes, de no darle las herramientas para que puedan tener otra opción, un plan B. O sea, por ejemplo, España lo hace. La Liga Española tiene un programa, Fer, de becas deportivas a nivel liga, donde la liga identifica los prospectos dentro de sus academias para poder mandar a jugadores que no van a llegar a primera división hacia Estados Unidos. Y por eso es que tú ves en la NCAA a 100 españoles jugando en División 1. Entonces, esa visión, Fer, desafortunadamente no existe en nuestro país. Creo que hay algunos clubes que están un poquito más avanzados que otros, pero en términos generales es culpa del deportista, del futbolista, por no tener la ambición, por no informarse, y es culpa del contexto y del ambiente, ¿no? Donde la información no está para ellos y es complicado ya ayudar a ese talento cuando ya es muy tarde. Pero entonces sí se puede irse a División 1, incluso si tú firmaste un contrato profesional sub-17 o sub-20, ¿sí se puede? Sí se puede, sí se puede.
sea, cuando es sub-17, sub-20, sí se puede. Cuando hay muchas reglas, Fer, en la NCAA que incluso están cambiando al día de hoy, hay rangos de salarios. O sea, si tú firmas tu primer contrato profesional y cobraste 10,000 pesos, eso lo puedes pelear. Ante la NCAA Clearinghouse se puede pelear. Lo que va a pasar y nos ha pasado es, a lo mejor te castigan 2, 3 partidos de una temporada y se acabó. Pero de que se puede, se puede. Donde ya es imposible, Fer, es cuando ya firmas un contrato de primera división, donde ya estás ganando miles y miles de pesos, ahí sí ya es imposible. Ok, ok, perfecto. Creo que sobre este tema, el tema de estudiar becado en Estados Unidos, es todo lo que tenía por preguntarte, Guillermo. Te agradezco muchísimo para cerrar esta etapa. Creo que resolvimos las dudas más puntuales. Y si alguna persona tuviera como esta inquietud o estas ganas de irse a Estados Unidos, que se contacten contigo, ¿no, Guillermo? Total, sí, no, definitivo, vía Think Fuera, aquí en redes sociales, o vía Semas Athletes, que es la empresa que se dedica al reclutamiento colegial. Por último, Fer, digo, nada más para poner un poco en contexto, ¿no?, a lo que iba, el ser jugador, para los futbolistas que nos escuchan, ¿no?, el ser jugador de la NCAA División 1 es equivalente a jugar Primera División A. Y, ojo, las instalaciones y la estructura que hay en las universidades son mejores que cualquier club de primera división. Hands down. No lo digo lightly, ahora sí que como se dice, ¿no? O sea, los equipos viajan en jets privados, hay como 15 personas full time trabajando en el equipo, hay nutriólogo, hay psicólogo, hay como 6 assistant coaches, hay un entrenador de porteros, los partidos van por ESPN, hay lo que quieras de ropa, o sea, la estructura no se ve en México, esa es la realidad. Entonces, muchas veces lo que nosotros a lo mejor hemos fallado en comunicar y lo hemos intentado de muchas maneras es dar a entender que una, que se puede, y dos, que realmente debe ser algo aspiracional. O sea, si uno llega a primera división en la NCAA, es mejor que muchas veces jugar profesional. Tristemente hablando. Para mí definitivamente que lo es, ¿eh? Para mí definitivamente que lo es. Porque yo conozco el contexto profesional aquí en México y lo comparo con lo de Estados Unidos y realmente no hay punto de comparación. O sea, tú lo has visto, equipos de liga de ascenso que ni siquiera tienen ropa de entrenamiento, Guillermo. No lo hay, exactamente. Es lamentable, Fer, y bueno, no nos olvidemos tampoco del factor académico, ¿no? Que las universidades te dan toda esa estructura, encima te dan una beca de $60,000, que si lo pasamos a salario, pues ya es más de lo que muchos clubes te van a pagar en México, y te están dando un título académico. Entonces, claro, es un tema bastante delicado que en México no se ha explotado. perfecto, perfecto, Guillermo. Ahora pasemos a la siguiente etapa de tu trayectoria profesional, que es el tema de ser representante de futbolistas profesionales. ¿Cómo te nació la idea? ¿Por qué se dio? Pues mira, Fer, creo que es un poco, no quiero decir ahora sí que destino, sino simplemente fue algo que se fue dando. O sea, yo cuando me vine a Estados Unidos, como te comentaba, yo no tenía, o sea, te mentiría si te hubiese dicho, mira, yo voy a graduarme, voy a hacer 2 maestrías, voy a abrir 2 empresas y voy a ser el mejor representante en el mundo. No lo tenía así. Lo que sí siempre he tenido, Fer, es unas ganas no de llevar la contraria, sino de hacer cosas distintas. Y cuando haces cosas distintas, o en mi experiencia, lo que he notado es, cuando agregas valor, las cosas poco a poco se van construyendo por sí solas. Entonces, Semas Artes fue mi primer, digamos, Bebé. intento exactamente, mi primer bebé, mi primer intento de empresario. Nos fue muy bien, pero eso me abrió la puerta a lo que hoy en día es The Marketing Jersey. Yo, por ejemplo, hoy en día ya paso muy poco tiempo en Semas Athletes. Mi socio Rubén Vázquez es quien maneja Semas Athletes prácticamente de principio a fin. Yo estoy a full ya con The Marketing Jersey. El primer caso es precisamente Char, y siempre lo digo en todas las entrevistas que me toca hacer. Cuando Char se gradúa, Fer, de Louisville University, como bien sabes, ella estuvo ahí, se gradúa y hablo con la familia y un poco la idea era, pues ahora qué sigue, ¿no? Y me pide don George, oye, pues ayúdanos al siguiente camino, ¿no? Porque no confío en los representantes.
Ahí fue mi primer red flag. No confía una familia que tiene 10, 15 años en la lupa del fútbol mexicano, ¿no? Y porque en aquel tiempo Charlín ya era Charlín Corral, o sea, ya tenía 5 mundiales, ya era el niño prodigio, etcétera, etcétera. Entonces, tomamos el reto, pero siempre con una honestidad de decir, a ver, yo no conozco el fútbol profesional, lo vamos a intentar, hacemos investigación y vamos a ver cómo nos va. ¿Qué pasa? Que cuando nos empezamos a adentrar ya ahora sí que al landscape del fútbol femenino, nos dimos cuenta, Fer, que la oportunidad era enorme. Era enorme. O sea, ¿por qué? Porque no había ninguna agencia seria, no había mucha data todavía. O sea, te estoy hablando del 2014, 2015. Entonces, en aquel momento, digo, ahorita sí ya mucha gente, ya de repente aparecen agencias y demás. Yo empecé a invertir en el fútbol femenil desde el 2014, 2015. Cuando dije, a ver, aquí puede haber algo interesante porque el fútbol varonil está topado. O sea, ya como industria, si tú ves los indicadores, pues está casi a su límite. El fútbol femenino está en pañales, a nivel derechos televisivos, a nivel salarios, a nivel ligas, a nivel estructura. Entonces, para mí fue un poco de decir, a ver, pues no sé cómo vaya a funcionar esto en 10 años, pero vale la pena meternos aquí. Entonces abrí otra división, otra empresa, que en este caso fue Damar Green Jersey, y nos empezamos a meter ya como primer objetivo ayudar a Charlín a jugar profesional. Pasa a Finlandia, luego pasa a España, y ahí me doy cuenta también, Fer, que lo mismo, o sea, el agente tradicional hace conexión de equipos, o sea, te firma un contrato de A a B y se acabó. No hacen nada más. Y luego te empiezas a dar esa misma investigación, ahora sí que nos fue llevando a sacar conclusiones de decir, wow, esto pasa también en el mercado varonil. O sea, la gente igual hace conexión de A a B, en algunas ocasiones utilizan intermediarios porque ni ellos mismos tienen las relaciones con los clubes. Y no hay nada más, o sea, no hay estrategia de branding, no hay estrategia comercial, no hay una estrategia de redes sociales, no hay un acompañamiento fiscal, contable, de transición de carrera, nada. O sea, todas esas cosas que para mí en aquel momento eran como que, pues, necesarias, no las había. Entonces nos dimos ya la tarea, Fer, de construir un modelo de negocio distinto. Ahora, te estoy hablando del 2015, llevamos 5 años construyendo ese modelo. O sea, lo que la gente ve hoy en día, que empezamos un poco a comunicar lo que estamos haciendo, tiene 5 años cocinándose. O sea, no fue una cosa de la noche a la mañana, ¿no? Y sí, hoy en día pues ya tenemos más de 35 jugadoras, en su mayoría todas seleccionadas nacionales, que es un poco nuestro nicho. ¿Por qué? Porque al final, Fer, soy un fiel creyente que si vas a dar un servicio lo vas a dar bien. O sea, no me interesa tener a 300 jugadoras o a 200 jugadores si no voy a poder llegar. O sea, si yo no puedo recoger la llamada de una jugadora y tomarme el tiempo de hablar con ella y entender cuáles son los problemas, cuáles son, digamos, las necesidades, algo estoy haciendo mal yo como agente y algo está haciendo mal la agencia. Que eso es lo que hoy en día sucede también. Digo, no me dejarás mentir. La mayoría de las agencias de representantes tienen a 300 atletas con la esperanza de que 1 o 2 lleguen. Y en ese proceso, en ese camino, no hay servicio, no hay acompañamiento, no hay construcción. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, nuestra estrategia, nuestro modelo es no rezar para que 1 o 2 llegue de 300, sino ayudar a que el futbolista llegue y construir con ellos en este modelo que para nosotros pues es diferenciador. Prácticamente pues respondiste muchísimas preguntas que tenía aquí anotadas, Guillermo, en cuestión de lo que hace de lo que hace un representante o un agente de futbolistas, la diferencia entre el modelo tradicional y el modelo actual, para que mucha gente sepa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia puntual? Y quisiera preguntarte, Guillermo, ahora en el fútbol como tal, ¿qué ves que definitivamente le sigue haciendo falta al futbolista para consolidarse por fuera de lo que es el ámbito futbolístico solamente? Mentalidad, Fer. Mentalidad. Creo que falta, digo, además de todo lo que hemos platicado, ¿no? De acompañamiento, de herramientas, de un poco más de contexto de lo que representa ser futbolista.
Eh, para mí, los casos de éxito que tenemos en la agencia, que gracias a Dios son la mayoría, hay un común denominador, Fer, y esa es la mentalidad. Digo, y tú lo sabes muy bien, hablas con Charlín Corral, hablas con Kenty Robles, hablas con Deina Castellanos, hablas con Guido Rodríguez, y todos lo que los distingue a todos es lo fuerte que son mentalmente. Entonces, creo que eso es algo que se trabaja y que muchas veces hay un estigma de que no, o sea, que si yo utilizo un psicólogo, algo está mal con mi cabeza, ¿no? O si yo utilizo un coach mental o un coach deportivo, algo está mal conmigo mismo. No, o sea, la verdad es que el alto rendimiento te exige prepararte, sí, en la cancha, pero también fuera de la cancha. Y muchas veces lo que te preparas fuera de la cancha es lo que realmente hace la diferencia dentro de la cancha. Entonces, creo que ahí es algo que al futbolista mexicano le ha faltado, esa mentalidad, esa también preparación fuera de cancha que sí contribuye directamente a los resultados dentro de la cancha. Entonces, y podemos hablar del por qué, ¿no? Y de muchos contextos y de lo cómodo que está el futbolista mexicano en el país. Y sí, todo muy cierto, y de los precios inflados que a lo mejor se pagan y que es muy difícil llegar a Europa. Y sí, todo eso es parte del problema, pero creo que todo eso se puede solucionar, Fer, con una mentalidad fuerte y con entender cuál es tu objetivo a largo plazo. O sea, si tu objetivo es ser seleccionado o tener 20 años de carrera o llegar al Manchester United, al Real Madrid, hay muchas maneras de llegar ahí, pero hay que tener un plan y hay que ser lo suficientemente dedicado para poder echar ese plan a andar. O sea, no es solamente este es mi plan y con esto voy a llegar al Real Madrid. Desafortunadamente, es muy complicado y no todo sale a la medida, como bien sabes, y el camino del futbolista está lleno de piedras, y es mucho de levantarte y volverte a caer y volverte a levantar, y en ese camino es donde la mayoría se cae y no vuelve a levantarse. Y con todo lo que comentas, Guillermo, o sea, es importantísimo que el futbolista pues escuche atentamente tus palabras para que se den cuenta, ¿no? Lo que realmente implica ser un futbolista profesional y el apoyo que tiene que tener de respaldo para consolidarse y trascender. Y ahora tú manejas un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, que es el tema de las colaboraciones, patrocinadores, todo ese tipo de cosas que yo también hago acá por México, en Guadalajara, con muchas marcas de deportivas y lo que tú quieras. ¿Qué tan importante es el desarrollo de una marca personal para un futbolista? Debe ser pilar, Fer, en todo lo que hace un deportista. Y digo debe porque no lo es hoy en día. Creo que es un poco a lo mejor donde nos hemos diferenciado nosotros. Yo no comulgo con este pensamiento que el futbolista solamente tiene que ser futbolista y se acabó. No, o sea, no estamos en esos tiempos. El futbolista tiene que ser lo suficientemente inteligente para reconocer que su carrera deportiva va a durar 5, 7, 10 años. Y esos 5, 7, 10 años, Fer, los tienes que aprovechar para construir tu influencia personal. O sea, tu influencia deportiva, si tú juegas en América, en Guadalajara, en Tigres, donde me digas, tu influencia deportiva es bastante alta, porque estás en televisión todos los fines de semana, porque estás en los periódicos, porque todo el mundo te conoce, porque eres futbolista, ¿me explico? Pero esa influencia deportiva hace una curva cuando ya vas en decadencia, como le pasa a todos, ¿no? Y lo que los deportistas no entienden es que cuando esa curva va hacia abajo, es importantísimo que tu influencia personal, la que se va a quedar cuando ya no estés jugando, sobrepase esa influencia deportiva. Los que son capaces de hacer eso, Luis Hernández, el Matador, Miguel Ayun, digo, hay ejemplos que sí que lo están haciendo muy bien, son los que cuando se termina su carrera pues tienen más oportunidades comerciales, más negocios, y simplemente una plataforma que pueden aprovechar. No comulgo tampoco con el pensamiento del entrenador que dice es que tienes que estar aquí enfocado y no te puedo ver en redes sociales y no te puedo ver generando contenido. No, o sea, el futbolista son 4 o 5 horas de entrenamiento que tienen que estar al 100 o al 200%, pero y te fuiste muy alto. Total, me fui 4 o 5 horas de aquel deportista que se queda a masajear, a entrenar extra, a comer bien, o sea, me fui a lo exagerado. Pero y después de esas 4 o 5 horas, ¿qué? O sea,
Puedes estudiar, puedes leer, puedes generar contenido, puedes buscar alianzas. Las alianzas no te van a llegar con el simple hecho de ser futbolista. No, las tienes que construir. Y eso es algo que en la agencia en The Marketing Jersey hacemos de raíz. O sea, entendemos cuáles son los objetivos personales, cuáles son los objetivos post carrera deportiva y no los construimos al final de su carrera, no, los construimos desde el inicio. Entendemos cuáles son los pilares del futbolista, de la persona, cuáles son los passion points, cuáles son aquellos proyectos que él o ella quisiera elaborar post carrera y los empezamos a construir desde ahorita. Ahora, es un trabajo en equipo, o sea, yo como agente o mi equipo que está alrededor, en la parte de marketing, en la parte de estrategia, en la parte de storytelling, no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos que el talento, sea capaz de entender la importancia y dos, invierta el tiempo. Porque hay muchos atletas, Fer, que como tú sabes, que les puedes decir 1000 veces, pero no lo van a hacer porque no lo entienden, porque sienten la presión del compañero, porque sienten la presión del técnico, por X o Y razón. Entonces, es un tema importantísimo para la agencia y es algo que a mi parecer, y tú me corregirás, lo estamos haciendo de una manera muy distinta y es un poco lo que nos ha ayudado en los últimos meses. No, y que la gente lo vea vívidamente en lo que están haciendo con Dana, el hecho de su marca personal, que está hermosísimo el concepto, el proyecto, me encantó, muchísimas felicidades. Y sí les digo a los chavos futbolistas de primera división con los que platico pues, prácticamente todos los días, usa tus redes sociales. Este dato te va a encantar, Guillermo. ¿Tú sabías cuánto generó Cristiano Ronaldo en esta pandemia por Instagram? Pues, o sea, no sé cuánto, pero o sea, sé que es una barbaridad, son millones de euros, eso sí lo tengo claro. 2.3 millones de dólares. Después de ahí le sigue Messi con 1.6 y después Neymar 1.3. Hoy lo vi. Solamente en Instagram por la pandemia, caray. Exactamente. Sí, no me sorprende, Freddy. Creo que es un poco el por qué Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo. O sea, hay una estrategia detrás y hay también una colaboración del jugador que entiende la importancia de. Entonces, pues bueno, no te voy a decir que vamos a construir el Cristiano Ronaldo de México, pero bueno, la intención es hacer las cosas distintas y poner a la disposición del jugador herramientas que a lo mejor en otras agencias no encuentran. ¿Cómo has visto tú el impacto, pues, tanto profesional como mediático, esa colaboración entre las grandes celebridades del fútbol femenil? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has sentido tú trabajando de lleno con ellas? Y me refiero a Norma, me refiero a Dana, me refiero a Charlene. ¿Cómo has visto ese impacto? ¿El impacto entre ellas o el impacto en la industria? En la industria, porque déjame decirte un tema que hablo mucho con entrenadores del fútbol mexicano, que no lo entiendo también, pero les molesta, que dicen, no es posible que tengan más impacto o estén más preocupadas en sus redes sociales que en su rendimiento dentro del campo. Y digo, yo no le veo ningún problema, ninguna contraportada, pero así es como lo está yendo la industria. ¿Cómo ves tú eso y qué piensas de eso, Guillermo? Mira, Fer, creo que es un poco lo que te comentaba. No comulgo con ese pensamiento y como bien dices, es un pensamiento común, tristemente. Hay dos maneras de verlo. La parte tangible, o sea, la parte económica, o sea, la jugadora de fútbol hoy en día en México gana muy poco. Eso es un hecho. Entonces, cuando generas contenido o haces colaboraciones, la realidad de las cosas, Fer, por muy triste que sea, puedes generar más dinero haciendo eso que jugando fútbol. Entonces, ya partamos desde ahí, ¿no? O sea, cuando ese es el contexto, ese es el parámetro, pues la jugadora de fútbol o cualquier humano, ya ni siquiera hablemos de jugar a fútbol, o sea, cualquier persona va a preferir hacer ciertas cosas que te va a generar más dinero. Ahora, para mí son compatibles, o sea, no tiene que ser una u otra, que es un poco lo que estábamos platicando, ¿no? Pero definitivamente hay ese pensamiento todavía. También es cierto, Fer, que como industria el fútbol femenino está cambiando muchísimo. Nosotros lo estamos viviendo desde adentro. Como te comentaba anteriormente, que tengo ya 6, 7 años invirtiendo en el fútbol femenino. En los últimos en el último año y medio, he visto más crecimiento que en los últimos 5 y medio, que en los pasados 5 años y medio. A nivel interés de marcas, a nivel viewership, a nivel derechos de televisión, empezamos un poco a ver la transición de que el fútbol femenino
ya no es visto como labor social, sino como un asset que hay que explotar, un asset que se puede invertir, un asset que te puede regresar, ahora sí que dinero de tu inversión. También te voy a decir que falta mucho, esa es la realidad. Pero las jugadoras que están, digamos, que son pioneras, en el caso, como bien lo mencionabas, Norma, el engagement de Norma, por ejemplo, a nivel redes sociales, Fer, es, vamos, no hay jugador del fútbol mexicano que tenga más engagement que Norma Palafox. Y eso te lo puedo decir porque como agencia monitoreamos esas estadísticas y su conexión con su audiencia es increíble, increíble. Entonces, ya de entrada, Norma te va a dar más en tu retorno de inversión que cualquier jugador de fútbol mexicano. Llamémoslo como lo llamemos, esa es una realidad. Entonces, es natural que las marcas se interesen y que jugadoras como Norma entiendan también de la importancia que tiene su marca personal, que viene con ciertos compromisos, que viene con ciertas responsabilidades, y es algo que Norma en particular ha sabido llevar muy bien. Mismo caso de Char, mismo caso de Diana Castellanos, que desde una edad muy temprana ha estado en el ojo público a nivel global, y que nosotros empezamos a ver marcas a nivel global interesadas en asociarse con esos, pues al final del día son role models, o sea, son gente que inspira, son gente que motiva, son gente que puede cambiar una generación, que puede aportar muchísimo a la sociedad, y que me da muchísimo gusto ver que poco a poco pues las marcas se empiezan a conectar. Y vuelvo a regresar un poco, poniendo todo en contexto, falta muchísimo, todavía estamos muy, muy lejos del fútbol varonil. ¿Cuánto tiempo le calculas? Pues en temas comerciales probablemente poco, porque incluso creo que en temas comerciales, Fer, cuando digo comercial hablo de temas de patrocinios, temas de generación de contenido, temas digitales. Ahí, digo, lo vemos con los influencers, ¿no? No tienes que ser X jugador de la Liga Mexicana. Si tienes 4 millones de followers en Instagram, pues ya las marcas te van a buscar. Entonces ahí un poco, yo creo que en la parte comercial, la jugadora de fútbol se acerca ya a los niveles de los futbolistas y está, cuando hay una oferta, a un, digamos, 50-60% de lo que se le ofrece a los hombres. En la parte de salario sí estamos a 10, 15, 20 años. O sea, no me va a tocar a mí, pues, como representante o a mi agencia. Eso es una realidad. Ahí sí estamos muy, muy lejos todavía. ¿Y sí crees realmente que se den esos números a largo plazo? Sí. A largo plazo se tiene que dar, Fer. O sea, tú ves, fíjate, yo me acordé ahorita que cuando estuviste en Madrid, te tocó ver el entrenamiento del Atlético de Madrid. Y no me dejarás mentir, el nivel es brutal. Y déjame platicarte esa experiencia, Guillermo, y lo voy a platicar aquí en vivo. Sí, por Mira, favor. yo tengo, va que va, yo tengo, pues tú lo has visto, contacto con niñas de primera división aquí en México que las entreno, de Chivas, de América, de Atlas, que es lo más top aquí en México. Sí, lo sé. Y yo no me fui a España con la expectativa muy alta, ¿eh? Yo dije, va a ser un poquito más y lo que tú quieras, pero cuando vi el nivel, la técnica, la coordinación, la intensidad, dije, Dios mío santo, ¿qué es esto, caray? O sea, nivel España es esto, nivel México es esto. Ahí contestaste mucho de lo que iba a decir yo. O sea, es un abismo de diferencia, Fer. Y mucha gente me critica a mí en México por eso, pero a ver, al final mi labor es ser realista y cuando la jugadora que representamos, cuando el objetivo es elevar tu nivel, tienes que salir a Europa lo más rápido posible. El nivel es elevadísimo. Y hay pocas jugadoras en México que pueden llegar al nivel de estar en un vestuario como el Atlético de Madrid. Eso es una realidad. O sea, duele, sí, pero es una realidad, Fer. Y antes de poder construir y de poder generar e innovar, hay que saber dónde estamos parados. Hoy en día hay 2 jugadoras que están en el elite del fútbol mexicano, que son Charlín Corral y Kenty Robles. Hay muchos con potencial, sí, sin duda. Pero el nivel, como tú bien lo viste y lo comparaste, es abismal entre la Liga Mexicana y la Liga Española. Ahora, es que no hay punto de comparación, Guillermo. No lo hay. No hay. Y hablando de la perspectiva de negocio, Fer, eso es entretenido. O sea, yo veo un partido de Barcelona con Atlético y me entretiene.
y puedo comprar una suscripción de televisión o puedo comprar una taquilla porque el nivel es altísimo. O sea, yo incluso lo he comparado. A ver, yo cuando jugaba en segunda división en Tamaulipas o en Pumas, a ver, el nivel de estas jugadoras es más alto que el que yo traía en mi mejor momento. Esa es la realidad. O muchas veces piensas que porque eres hombre le vas a ganar a Charlín Corral en X o Y. No, no. O sea... Y yo lo he defendido aquí con mis amigos de primera división. Yo les he dicho, fíjate, Guillermo, lo que te voy a decir. Los dos futbolistas con más técnica con los que yo he entrenado, Eduardo López Chofis y okay. Charlín Corral. Y Charlín Corral. O sea, pero Charlín está técnicamente por encima de muchísimos. Yo me quedé con la boca abierta cuando la vi entrenar. Dije, Dios mío santo, ¿qué es esto? Y cuando competí contra ella dije, no, cabrón. Sí. No, yo ni me meto en cancha con ella porque sé que me va a poner en ridículo. Pero tú que te mantienes en forma diario, digo, me imagino que fue para ti una buena comparación, ¿no? Una buena dinámica. Entonces, pero es eso, o sea, el nivel, Fer, y eso es muchas veces lo que tenemos que educar. O sea, hay que poner en contexto y poder informar y poder poner en comparativa lo que es el fútbol femenino, lo que está creciendo, lo entretenido que es, y ojalá algún día podamos ver ese nivel en México. Ojalá. Creo que vamos hacia allá, pero hoy en día estamos muy lejos y somos afortunados de poder tener o poder ver a Kenty Robles en el Real Madrid y a Charlín en el Atlético de Madrid y de que haya quedado Pichichi, que muchas veces la gente es que es un Pichichi femenino, no tienen ni idea lo que a Charlín Corral le costó ganar ese Pichichi y el respeto que tiene ella en España y en Europa. Es algo que a mí siempre se me pone la piel chinita de cuando escucho comentarios de los directores deportivos. O sea, el reconocer a Charlín Corral como lo que es algo que ojalá hiciéramos más, Fer. No, mira, Guillermo, yo a Charlín la quiero, la estimo y la admiro muchísimo, cabrón. Es una mujer fuera de serie como persona y más como futbolista. Mañana lo operan, tú más que nadie sabrá eso, que esperemos que todo salga bien de antemano. Y quisiera preguntarte, Guillermo, muchas veces al tener una marca personal, o sea, unas redes sociales tan pesadas, con tantos seguidores, muchas veces por no tener esta madurez emocional, el futbolista piensa que ya no le hace falta mejorar por el impacto mediático que tiene. No sé si me explico. Sí. ¿Cómo le puede hacer para que el futbolista esté abierto inclusive a la mejora continua a pesar de su impacto mediático? Y me refiero futbolísticamente hablando, porque a veces confundimos la fama con el éxito y no es lo mismo. Mira, Fred, yo creo que partiría de cuál es el objetivo, ¿no? O sea, tener muchos followers, sí, te puede dar visibilidad, no te va a traer dinero porque sí, me explico, a lo mejor te va a traer dinero al principio por el simple hecho de tener ese following, pero ojo, si no eres capaz, Fer, de tener una estrategia, si no eres capaz de ejecutar aquello que te piden las marcas, si no eres capaz de siempre entregar más de lo que te están exigiendo, digamos, en tus contratos comerciales, pues esa relación, o sea, van a ser negocios de una vez y se acabó. Los que tienen éxito, Fer, son aquellos deportistas o aquellos talentos que son capaces de ver la oportunidad de generar relaciones a largo plazo con sus marcas, de convertirse en embajadores de marca y de siempre estar buscando cómo mejorar. O sea, desde el delivery en la generación de contenido, que es, como tú sabes, es compleja. O sea, estar en cámara no es fácil. O sea, yo te decía al principio, yo siempre digo que no y últimamente me he empujado un poquito más a tono personal para estar en este tipo de foros. Pero no es fácil y el deportista muchas veces se le puede dar o no se le puede dar. Entonces, ahí depende mucho de las fortalezas, de ser conscientes de si eres muy bueno en entrevistar a una persona o hacer ciertas cualidades técnicas, o si te gusta el ángulo de, yo qué sé, de fitness, de social justices, o sea, cualquier tipo de pasión, intentar conectar eso con las marcas, pero siempre entregar de más, Fer. Y cuando hace eso el jugador, creo que es cuando es exitoso. Cuando no, el problema también, Fer, y lo platicamos también, ahí es donde entra la asesoría. O sea, es muy complicado, Fer, que un deportista, un futbolista, sea consciente de todo eso. Para eso se requieren profesionales. O sea, no es algo que
que un futbolista vaya a tener nato. Puede tener el talento de estar en cámara, puede tener el talento futbolístico, pero cuando ya quieres elaborar una estrategia comercial, digital, cuando quieres construir una relación con marcas en Estados Unidos, globales, en México, cuando quieres conseguir un patrocinio a nivel regional, doméstico o global, a ver, varía mucho el tipo de capacidades que necesitas, desde negociación, desde persecución, desde poder tener la capacidad de crear, vamos, una presentación. Entonces, hay muchos factores, Fer, que el deportista no tiene tiempo para generar. Esa es la realidad. Y es donde entra una agencia o un asesor o un agente o un manager que sea capaz de poder conectar todos esos puntos y de entregarle al deportista resultados fuera de la cancha. Y el deportista se tiene que enfocar en entregar resultados en la cancha, en entrenar, en prepararse físicamente, en cuidar su cuerpo. Y es donde yo siento, y que es lo que nos falta en México, esa parte de asesoría puntual para explotar lo que el deportista no llega. Guillermo, hemos hablado de tantos temas, caray. O sea, definitivamente tus emprendimientos, tu trayectoria como asesor colegial, esta parte como representante, lo que viene del fútbol femenil. Hemos tocado 1000 temas y yo estoy fascinado con lo que platicamos el día de hoy. De verdad, de corazón, Guillermo. Pudiéramos quedarnos platicando como 4 o 5 horas más, pero definitivamente te agradezco muchísimo el tiempo, la generosidad. Gracias por la entrevista, Guillermo. No, gracias a ti, Fer. Un abrazo y felicidades por todo lo que estás haciendo también tú, Fer. Un abrazote. No, y espero verte pronto, Guillermo. Donde quieras, aquí tienes tu casa en Dallas, y no, yo muy probablemente aquí a Guadalajara muy pronto, así que te aviso. Va que va. Te mando un fuertísimo abrazo, Guillermo. Cuídate mucho. Un abrazo, amigo. Hasta luego.